Ahora, estamos hablando de un hispanismo internacionalista, que es con lo que promulgas, que estamos de acuerdo en eso. Estamos en la misma religión, prácticamente. ¿Cómo ves tú y cómo crees que ven los españoles del hecho de que allá, en la actualidad, hayan más de 4 millones de hispanoamericanos, mal llamados latinoamericanos, en España? Bueno, pues casi esa pregunta me la puedes contestar tú, porque tú has venido de Hispanoamérica y, bueno, pues posiblemente tú te ha costado muy poco integrarte aquí, porque, pues, lo primero, pues hablas el mismo idioma y según llegas aquí, pues no tienes que esforzarte ni tienes que pasar un año en aprender un idioma. Segundo, compartes la misma cultura que nosotros. Tercero, compartes muchos valores que nosotros tenemos. Y cuarto, compartes la misma religión, que aunque no sea religioso, pues muchas veces las sociedades están impregnadas de muchas cosas religiosas que no nos damos cuenta, pero están muy impregnadas. Entonces, pues bajo tu propia experiencia te habrás dado cuenta pues que aquí al final estamos en Madrid, ¿no? Pero es un sitio muy acogedor. Acoge a gente de Hispanoamérica, acoge a gente de Europa, gente de África incluso. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Cuando un hispanoamericano viene a España, vuelve a su casa. ¿Por qué? Porque tú, si te fueras hacia atrás en tus antepasados, pues te vas a encontrar con algún español. Que salió de aquí, claro. Que salió de aquí. Mi apellido es Martínez, por ejemplo. Salió de aquí algún Víctor Martínez hace 400 años. Entonces, cuando tú llegas aquí, pues te tienen que tratar muy bien, porque tú eres de aquí. Esta es tu casa, ¿de acuerdo? Lo mismo cuando cualquier hispanoamericano o cualquier hispano de la península ibérica va a Estados Unidos. Nosotros, los hispanos, no los españoles, ¿de acuerdo? Somos los fundadores de las primeras ciudades, de los primeros territorios que había en Estados Unidos. Hay innumerables nombres de Estados Unidos que son hispanos. California, es que más de la Texas. mitad de Estados Unidos era España. Entonces, durante más de un siglo, 2, 3, yo diría, porque al final, claro, se fue reduciendo, ¿no? Y pues allí se ha hablado español. Con lo cual ahora cuando vemos a este cantante, ¿no? Bad Bunny, que habla en español, pues está cantando el idioma en un idioma que es el que había en Estados Unidos originariamente. Entonces, cualquier persona de Hispanoamérica o bien hispano de la península ibérica, cuando va a Estados Unidos, vuelve a su casa, vuelve a reencontrarse con sus raíces. Y qué triste que lamentablemente ahora con las políticas de Estados Unidos sea lo contrario, ¿no? Sean los hispanoamericanos, sean tratados como intrusos en lo que en realidad es su propia tierra. Efectivamente, eso es una gran contradicción. Además, yo no he visto ninguna deportación de árabes, por ejemplo, subidos en un avión. Todos son hispanos. ¿Por qué? ¿Nadie se le ha preguntado eso? ¿Por qué todos son hispanos? Porque yo no he visto ningún, no sé, los habrá visto, pero seguro que ha sido muy poco. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Eso es precisamente a lo mejor este intento por mantenernos divididos, balcanizados, débiles? Porque nos ven a lo mejor como una amenaza, como una fuerza laboral que puede sacar fruto, puede triunfar. Porque yo veo, por ejemplo, en España nos incorporamos perfectamente. España es un país muy próspero, pero en Estados Unidos se da que siempre está visto como la segunda o la tercera clase al hispanoamericano en la sociedad. Mira, el español genéticamente es una mezcla de muchas civilizaciones que han llegado, ¿de acuerdo? Entonces, el español lleva en su ADN el acoger, el mezclarse, ¿de acuerdo? Cosa que el anglosajón no lo lleva intrínseco, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues ellos son así. Tampoco hay que criticarlos, ¿no? Cada uno tiene su forma cultura de ser. Entonces, de alguna forma quieren homogeneizar lo que es el país porque al final se da cuenta que es muy heterogéneo en diferentes estados, diferentes formas de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros los hispanos, ¿de acuerdo?, somos mayoría y empezamos de alguna manera a meter nuestro idioma, nuestra forma de pensar, nuestros valores, pues se les deshomogeneiza todo. Claro, es como que se sale del estereotipo que ellos ponen en las películas. Porque lo que tú ves en las películas estadounidenses es muy diferente a lo que es la realidad, lo que se vive. Tú en las películas ves a toda gente blanca, anglosajona, caminando por la calle, pero en la realidad ves es un arco iris de colores. Bueno, yo por ejemplo estaba hace menos de un mes en Miami. A mí no me hacía falta hablar en inglés, o sea, yo iba hablando en español y todo el mundo me respondía en español, con lo cual, bueno, pues claro, eso no les gusta. Pero si no les gusta, pues se van a tener que fastidiar, porque al final la tendencia es la tendencia y con el paso del tiempo, pues... ¿El español va a ser el idioma dominante en Estados Unidos, tú crees?
No sé si va a ser el idioma dominante, pero será un idioma que estará pues, más o menos a la par, quizá un pelín por debajo del inglés, pero lo que está claro es que vamos a ser muchos más hispanos dentro de Estados Unidos, eso está claro. Porque bueno, esto sí, que te deportan, que tal igual, pero al final no va a dejar de llegar más gente, ¿de acuerdo? Entonces... Y el decrecimiento demográfico, mientras que la cultura anglosajona, la cultura inglesa, o sea, los descendientes de ingleses tienden a tener menos hijos, los hispanoamericanos siguen teniendo familias, siguen teniendo hijos. Sí, aparte de eso también hay que decir que hay un gran desconocimiento de lo que es la historia de Estados Unidos, porque precisamente ya te digo que estaba en Miami y me encontré con una pareja y hablando con ellos digo, oye, pero tú sabes que a Estados Unidos le queda todavía un siglo para ser más anglosajona, lo que es la parte de Florida, le queda un siglo para ser más anglosajona que hispana. ¿Cómo? Pues sí. Aquí nosotros los españoles, los hispanos, estuvimos durante muchos siglos y todavía le queda un siglo a Estados Unidos para ser la Florida más anglosajona que hispana. Y no lo conocían, ese detalle no lo conocían. Y así otros muchos, el tema de los cowboys, el nombre de muchas ciudades, de los estados, no saben de dónde viene, hay, digamos, una incultura, o no incultura, es algo premeditado, el no enseñar ese tipo de cosas en la industria del entretenimiento Unidos. Se ha encargado de ocultar esos datos históricos. Pero bueno, pasa en muchos países. Aquí, por ejemplo, en España también se oculta mucho el pasado árabe, musulmán de muchas cosas. Yo, por ejemplo, soy de una zona que es una zona de Toledo y casi todos los castillos, porque tú identificas castillo a Castilla, castellano, blanco, medieval, caucásico. Claro. Y resulta que todos los castillos que hay por allí, en la zona donde yo soy, pues son de origen árabe. Morisco, y todo eso está como tapado, se mira de lado, mucha gente no lo sabe, pues lo mismo que te estoy contando de Estados Unidos. O sea que al final, bueno, pues a cada uno nos guían hacia una forma de pensar y bueno, pues cada país lo hace a su manera y como consideran bien, que es, por ejemplo, lo que está pasando en Hispanoamérica. ¿Qué pasa? Que se educa en el odio a lo hispano, claro, a lo español, y ese es un grave error, porque al final te estás desacreditando a ti mismo, que tú eres ecuatoriano, pero eres hispano. Y claro, si tú te avergüenzas de tus raíces, de tu pasado, pues es que al final yo escucho a gente como si tuviera un odio y dice, no, pues es que yo tengo un 25% de sangre española. Bueno, pues arráncate un brazo y a lo mejor ese es el 25% que te sobra, ¿no? Entonces ese es el gran problema que hay en Hispanoamérica, el educar en el odio. ¿Por qué? Porque al final dice, no, es que los ganadores son los que escriben la historia, efectivamente, y los ganadores fueron los criollos. Es que yo creo que también puede ser que el odio es un sentimiento muy fuerte y mueve masas, mueve emociones. Entonces, como lo que ha pasado a lo largo de la historia, durante todos los reinos e imperios siempre se ha creado un enemigo en común para unir a las naciones en contra de ese enemigo en común. En este caso, España. Nosotros ya nos independizamos, entre comillas, de España, pero España nunca salió de nuestra cultura. Lo que se hizo es una balcanización política. Sí, sí. Y buscar ese resentimiento de siempre culpar a España de los males hasta ahora, digo, pero si nosotros dejamos de estar bajo las órdenes de la corona española hace ya más de 200 años y seguimos echándole la culpa a un reino que ya prácticamente que ya no existe, porque hoy en día el rey es solo una figura diplomática, y sigues echándole y siguen pidiéndole al rey que pida disculpas. Cada presidente socialista que asciende al poder a exigir a España que pida disculpas de lo que pasó hace 200 años para no responsabilizarse a ellos mismos de los problemas. Es como decir, yo voy a asumir el poder, pero ojo, los problemas que hay ahora no son ni siquiera del gobierno anterior, son de España de hace 200 años. Bueno, eso habla mucho de la mediocridad de muchos dirigentes que hay en Hispanoamérica, lógicamente, porque no son capaces de asumir sus propios errores. Esto lo tenemos en diferentes países de Hispanoamérica, sobre todo al norte, no voy a decir el país. Pero bueno, esto lo que no puede ser es que cada problema que tú tienes interno en tu país echarle la culpa a los españoles, que hace tropecientos años que no estamos allí. Mira, por ejemplo, Alemania ha sufrido 2 guerras mundiales y han sido capaces de reponerse ellos mismos con su propio esfuerzo y su sacrificio, ¿vale? Ponerse de nuevo como potencia mundiales. Aquí Alemania es la potencia europea número 1 a nivel económico y a nivel de muchas cosas. Y construyeron un país ladrillo por ladrillo. Y no le echan la culpa a nadie de, bueno, pues que Estados Unidos me echan unas bombas aquí, los rusos, y me atacaron. ¿No? Se han olvidado de eso. ¿Por qué? Porque ellos mismos. Eso es, y al final miran al futuro y entonces van hacia adelante y no tienen rencor. Porque el rencor es una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano y a cualquier país. Vivir refugiado en el pasado, ¿no? Culpando a los demás. Bueno, ahora hablando de geopolítica, hablando de potencias, vamos a hablar de la OTAN. ¡Wow! Bueno, en esta época, en una época muy complicada. ¿Por qué España tiene esa posición muchas veces discordante dentro de los países que conforman la OTAN?
¿Por qué España, mientras todos reman en una dirección, España a veces como que quiere salirse a la orillita en el tema de la OTAN? Bueno, pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que desconoce un poco la historia. Entonces, en el año 86, que a lo mejor tú no estabas aquí, no sé el tiempo que llevas en España, pues en el 86 hubo aquí un referéndum para pues pensar o decidir si nos quedábamos en la OTAN o nos salíamos. ¿De acuerdo? Entonces, antes de ese referéndum, pues la opinión pública española en general pues está en contra de que nosotros estuviéramos en la OTAN. ¿Qué ocurre? Que Felipe González, por algún motivo, que era el líder más importante que había en aquel momento del Partido Socialista, cambió de opinión. Es decir, donde antes decía que había que salirse de la OTAN, cambió de opinión y dijo que había que estar dentro de la OTAN. ¿De acuerdo? Entonces eso hizo que... Arbitrariamente, por encima de la decisión del pueblo. Sí, bueno, él pensaba eso, no sabemos si por presiones o porque realmente lo pensaba. El caso es que cambió de opinión y arrastró a toda esa gente del PSOE o de izquierdas a votar el sí en el referéndum, de tal manera que salió un 52%, que sí, pero claro, había un 48 o un 40 y tantos porque hubo también abstenciones que votaron que no. Te quiero decir, el tema de la OTAN aquí en España en general, pues la gente no lo ve bien, o lo ve medio bien, medio mal. Entonces lo que ves tú del gobierno español es un reflejo de la sensibilidad que tiene la gente en España acerca de la OTAN. Claro. Adicionalmente a eso, Ceuta y Melilla, ¿vale?, que son dos territorios que están en África, cuando se negoció con la OTAN, pues entrar dentro de la estructura, etcétera, etcétera, y pues por algún motivo que todos desconocemos, se quedó fuera de esos tratados. Te lo explico como si fuéramos... Dejaron de ser territorios españoles. Te lo explico como si fuera de la familia. Si alguien invade a Ceuta y Melilla, ninguno de los componentes de la OTAN está obligado a defender y a coaligarse con España contra ese posible agresor. Quedaron desprotegidos. Entonces, claro, de alguna manera los españoles también entendemos esa posición del gobierno, que da igual que sea el PSOE o que sea el PP. Pero claro, oye, es que Ceuta y Melilla es una parte de mi país. Es como si los americanos negocian con la OTAN y dicen, no, pues mira, te vamos a dejar fuera a California, porque es el punto donde podrían atacar los chinos con más facilidad. Entonces te la dejamos fuera, ¿no? Entonces por ahí también viene... un tema de decir, bueno, es que nos interesan más nuestros intereses, si quieren bien y si no, también, pero esto se queda fuera. Así es, el Tus tratado territorios son tuyos, pero si quieres formar parte de nosotros ya firmaste, así que eso se queda fuera. Entonces no es un trato justo, con lo cual... Obligar a España a sacrificar territorios importantes, geopolíticos y estratégicos en África para defender los intereses de la OTAN, que defiende los... Si España actualmente es un país que se ha debilitado. Hispanoamérica también. Mucha gente piensa, desde mi punto de vista, que buscar reunificarnos con España es como decir, no, ahora que España está débil, ya nos está buscando. Pero nosotros tampoco es que estamos muy fuertes, que digamos. O sea, digo, pero la unión hace la fuerza. Dejar los rencores a un lado yo creo que nos daría poderosos y llevarnos bien. Reconocer que tenemos una cosa importantísima que es el idioma, la cultura, las costumbres, que la compartimos desde México hasta la Patagonia, con la península, y con este conocimiento que tienes, por ejemplo, aplicándolo en una unión hispanoamericana, sería maravilloso. Bueno, pues como has dicho al principio de la entrevista, a ver, yo he organizado las 2 primeras marchas que se han organizado en el mundo para unir a los países hispanos, ¿de acuerdo? Entonces lo que espero es que haya muchísimas más y que cada vez haya más gente. Tú estuviste en la segunda. Y que haya más de estos podcasts, ¿no? Así que comenten si les gustaría más de estas charlas, porque Manuel me dice que él no le gusta hacer este tipo de podcast y demás, y que no le da el tiempo, le digo, pero bueno, vamos a ver, si la gente pone en los comentarios que les gusta y cualquier tema que sugieran, pónganlo en los comentarios y lo abordaremos en un próximo tema, aunque él no quiera. Bueno, yo creo que el tema de la hispanidad es algo hacia lo que tenemos que ir irremediablemente, porque al final, por lo que es España ahora mismo, pues lo que es Europa va a menos y nosotros estamos dentro de Europa, con lo cual pues iremos a menos porque estamos dentro de un barco que va a menos. Con lo cual nosotros no tenemos que tirar bombas, ni tenemos que presionar a nadie para unirnos. Claro. Nosotros tenemos un grado de entendimiento con Ecuador, con Colombia, con República Dominicana, que hace que en cualquier momento nos podamos unir gracias a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Te voy a poner un ejemplo de República Dominicana, por ejemplo. Tú imagínate que se hace un referéndum, que es como se debería hacer. ¿Queréis que nos unamos a España? No para que España domine, ojo, que eso hay que matizarlo. Podría ser un dominicano el que gobernara, o simplemente una confederación de estados en el cual está España y está República Dominicana. Pero bueno, lo que te iba a decir, un referéndum en el cual, oye, ¿a ti te interesaría
que tu salario mínimo pase de 300, que pueda ser un salario más o menos normal en República Dominicana, pase a 1.200 euros? ¿Me puede explicar alguien quién diría que no a eso de República Dominicana? Pero claro, para eso lo que necesitamos es un gobernante que haya en Dominicana, que tenga la suficiente fuerza y que se eche hacia adelante, es decir, y que mire por su pueblo y por el bien de todos. Pero claro, es lo que estamos hablando antes, que hay muchos dirigentes en Hispanoamérica, no es el caso de Dominicana, que es un país que va estupendamente, pero bueno, pues se necesitan líderes, claro, como puede ser Bukele, como puede ser Milei. Que no sean simples peones de un juego de ajedrez de las grandes potencias, ya sea de Oriente o de Occidente, sino que piense por cuenta propia y vea lo mejor para su país. Mira, por ejemplo, algo que desconoce mucha gente, Fidel Castro era un gran hispanista, una persona que defendía la hispanidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que como siempre todo se mira en función de este es de izquierdas, este es de derechas, y al final nos dividen así. No, porque este de izquierdas, este de derechas, y soy de izquierdas, tengo que criticar el hispanismo. No. Aquí, por ejemplo, en España tenemos gente que defiende esa unión, como puede ser Roberto Vaquero. Por ejemplo, es una persona de izquierda, bastante de izquierdas, pero que defiende la unión de todos los países hispanos. Entonces, esto es lo que hay que tratar de hacer, que el movimiento sea algo transversal, que no sea algo de derechas o de izquierdas, sino que trascienda lo político, ¿no? Claro. Sino que sea más en lo cultural. En todo. A nivel económico, a nivel cultural, a nivel de todo. Entonces, pues poco a poco, cuando la gente se dé cuenta que es la única salida que tenemos, cualquier país hispano, porque o nos unimos o no vamos a ser capaces, nunca, no. Además, cuando estemos subiendo para arriba nos pegarán un capón, te ponen un atentado, te ponen un no sé qué, te ponen un no sé cuánta, que cambia el destino de tu país. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que no nos damos cuenta que la única manera que tenemos cualquier país hispano de crecer, porque es lo que están haciendo las superpotencias. Ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Creciendo. Está creciendo muchísimo. ¿Qué está haciendo Rusia? Creciendo. ¿Qué va a hacer China? China. Creciendo. Entonces, nosotros nos estamos quedando rezagados. Estamos cada vez disminuyendo más. Es más, ahora con el tema del indigenismo extremo, por ejemplo, que tenemos... El victimismo indigenista. Que tenemos en México, que es otra, del 2.0 de la balcanización. Es decir, no están contentos con habernos dividido en diferentes trocitos a la nación hispana, que ahora lo que quieren es esos trocitos pequeñitos dividirlos en más trocitos, ¿de acuerdo? Pero esto es curioso porque solamente pasa en la parte hispana. En la parte anglosajona esto no pasa. ¿Pero por qué es eso? ¿Me lo puede alguien explicar? Ahí no hay indígenas, claro que también los hay, en Australia, en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Y ahí no, y ellos no hicieron nada. Ahí no hay... Siempre recriminan a España, y España, de los países que en realidad, de las coaliciones que hubieron en las épocas imperiales, fue la que generó un mestizaje. Porque Francia, Inglaterra, Holanda, Portugal... Mira, el ejemplo más claro lo tienes en República Dominicana, ¿vale? Pues formaba parte de toda la isla, era española, al final pues se lo dejamos, pues se lo pasamos a Francia. Y ahí puedes comparar lo que es... Haití es un desastre. La diferencia entre Francia, lo que hace, y lo que hace España. Es más, si tú te vas a Estados Unidos y te vas a México, ahí también puedes comparar lo que hizo España con lo que hicieron los ingleses. Con los indígenas, ¿no? Exactamente. Entonces, yo cuando he ido por allí por Estados Unidos, que he ido, ¿cuántas veces? 3 ya, yo no veo indígenas, ni uno. Sin embargo, yo me voy a Colombia, yo me voy a México, yo me voy a cualquier otro país. Hay muchos indígenas. Y hay muchas facciones indígenas. Esa es la gran diferencia. Y ahí es donde hay que compararlo. República Dominicana, Haití, México, Estados Unidos. Y ahí encuentras las diferencias de cómo somos los hispanos y cómo Guinea somos Ecuatorial, Sudáfrica. Mira, Guinea Ecuatorial es un caso que conozco muy bien. Es el país de África que tiene un mejor nivel educativo de toda África. Y a pesar de que están bajo una dictadura, ¿no? Actualmente, porque ellos se separaron de España por una decisión de una ex monarca o algo así, ¿no? No, llegó un momento que al final pues la descolonización de África pues al final le llegó el turno a España y bueno, pues al final pues aquello se descolonizó. Pero bueno, le sorprendería a mucha gente que no ha ido a Guinea Ecuatorial de cómo es Guinea Ecuatorial. Sí, porque solamente se hablan cosas malas de Guinea Ecuatorial. Y los monumentos más importantes, los hospitales, la antena de telecomunicaciones, todo lo construyó España, el aeropuerto, todo lo construyó España. Bueno, ahora hay un aeropuerto nuevo, pero bueno, se sorprenderían de lo que hay allí. Es una pena que España y cualquier país hispano pues esté dejando de lado a Guinea Ecuatorial porque es una auténtica puerta de entrada para el mundo africano. Cualquier país hispano para entrar en el continente africano. Hablan español como tú y yo, lo han hecho oficial dentro de lo que es la Confederación de Países Africanos, con lo cual es
es un país hispano más. ¿Son morenos? Pues perfecto. Como si son grises o verdes o amarillos. Indígenas o amarillos. Pero hay un gran desconocimiento de la historia con Guinea. Sí, ¿no? muchos españoles ni lo saben que hablan Pero yo he español. visto que la gran mayoría de ecuaguineanos respetan, quieren a España. No, tienen un poco de leyenda negra ciertos movimientos como en todo lado. Gente por lo general ignorante. No hay otro término. Pero la gran mayoría de ecuaguineanos que yo conozco, que saben, conocen la historia y demás, reconocen que estaban bien y hubieran estado mejor si formaran parte de España. Que lamentablemente actualmente la dictadura, imagínate, el actual presidente o dictador de Guinea Ecuatorial se asumió el poder asesinando a su tío para él quedarse en el poder, algo así. Bueno, y lo que hubo es una guerra prácticamente y al final pues unos quitaron a otros y etcétera, etcétera. Pero bueno, es un país que la primera sensación que tú tienes cuando llegas a... Yo he estado varias veces en Malabo, pues es un país cuyas infraestructuras están muy bien, están a nivel casi prácticamente de España. Entonces es algo que sorprende. Y hay una cierta seguridad, cosa que no hay, por ejemplo, en países que tienen alrededor, Perú, o sea, Camerún, Gabón, etcétera, etcétera, pues no son tan seguros como... Los países vecinos están mucho más atrasados, sí. Tienen un nivel son más grandes territorialmente y tienen un montón de recursos, pero están completamente desorganizados, caóticos. Tienen un nivel educativo superior al resto de los países de alrededor. En fin, hay mucha mitología con Guinea Ecuatorial y algunos se sorprendería si va para allá. ¿Tú crees que es posible, para culminar, tú crees que es posible esta unión hispanoamericana? ¿Tú crees que es viable? ¿Crees que es posible? Yo creo que si crees en ello es porque hay posibilidades, ¿no? Hombre, es que no hay otro remedio, es decir, es lo que te estaba comentando. Si tú quieres crecer a nivel económico, a nivel cultural incluso, a nivel de territorio geográfico, pues no te queda otra que hacerlo así. La otra opción es pegar bombazos por allí y tal, y que no conviene a nadie eso, ¿no? Dejar de pelear entre nosotros y unirnos para pelear contra el mundo. Sí, porque nosotros tenemos, digamos, otra mentalidad diferente a lo que son los anglosajones y podemos llegar a acuerdos más fácilmente porque nos entendemos mejor, porque somos la misma madera, al final, con diferentes tonalidades, pero somos la misma madera. Ellos lo hacen, ¿eh? Ellos cuando hay una guerra se unen los ingleses con los americanos, con los de Australia, con sudafricanos, todos. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Por la leyenda negra. Porque la han inculcado tanto, incluso aquí en España, que es uno de los países donde hay más leyenda negra. El otro día me comentaba una amiga que puso una bandera de España en el balcón y pues en las reuniones que hay en las comunidades pues se trató ese tema, que por qué ponía una bandera de España en el balcón. Yo cuando me lo contó digo, ¿pero de verdad es así? Así es. O sea que para que veas lo que nos han metido también nosotros aquí de leyenda negra, claro, que no se puede sacar una bandera española, etcétera, etcétera. Entonces... porque ya te dicen que eres facha. Cuando nada, claro, nada tiene que ver, es como la bandera es el manto de mi madre, es lo mismo. Son cosas incomprensibles, pero que nos han metido desde pequeños y nos han creado un cierto complejo con respecto a todo lo que viene de fuera, que parece que es lo mejor. Y a los hispanos no nos tiene que decir nadie cómo tenemos que hacer las cosas, porque nosotros hemos sido la primera potencia mundial, la primera potencia cultural, la primera potencia a nivel financiero. Entonces, a mí no me tiene que explicar un anglosajón, un francés, un alemán, cómo tengo que hacer las cosas, porque yo ya las sé hacer, porque viene de muy atrás todo esto.